Vamos a hablar de un caso de presunta negligencia médica, aunque lo de presunto en este caso, cuando menos, chirría. Resulta que se dejaron olvidado en el cuerpo de un paciente un instrumento quirúrgico, un dilatador telescópico de 16 centímetros de longitud. La víctima de esta presunta negligencia era un médico que tuvo ese objeto extraño en su cuerpo durante 2 años. Su familia denuncia que este olvido le provocó la muerte después de haber superado un cáncer y exigen que se condene a los responsables. Débora Fernández está en Algeciras con Francisca Díaz, con la esposa del doctor fallecido. Débora, buenos días. Hola, buenos días, Joaquín. Pues estamos con Paca, que tengo que decirte que hemos tenido que salir porque estaba muy nerviosa. Hace prácticamente un año que falleció su esposo y algo que hay que destacar, y es que durante la extracción de ese dilatador telescópico tú estabas presente y además Juan Carlos fue consciente porque era anestesia local, ¿no? Sí. Cuéntame cómo fue. Pues se le hizo un test de contraste y entonces se vio que había un objeto extraño en el estómago. Entramos en la sala de endoscopia y entonces mediante la anestesia local se le extrajo este cuerpo extraño, que en un principio cuando salió nos quedamos horrorizados porque parecía que era un bolígrafo, es que enteramente era un bolígrafo de unos 16 centímetros de longitud. Y entonces nos quedamos todos, vamos, el equipo médico se quedó estupefacto porque no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Incluso me dijeron, pero bueno, ¿esto cómo es que lo tiene su marido? Mi marido, que estaba consciente, decía, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto cómo puede ser? Entonces ya hicieron un estudio de ese objeto, sí, y entonces fue cuando vieron que era un dilatador telescópico, que ese dilatador telescópico aumenta en 3 veces su dimensión. Porque es una vez que lo introduces en el cuerpo, va abriendo para ir buscando caminos. Entonces, a él se le había quedado en 16 centímetros, había hecho una masa tumoral, o sea, una masa de pus, ¿no? Ya se había solidificado. Entonces, dijeron los endoscopistas, vamos a ponerle una sonda una sonda de drenaje para extraerle todo. Paca, perdona que te interrumpa. ¿Cómo os dais cuenta de que realmente tiene un objeto extraño? Sí, con un TAC, pero ¿qué síntomas tenía Juan Carlos? Juan Carlos en esos 2 años estaba con unos dolores muy fuertes. Pensábamos que era debido a la quimio, que era debido a la radio. En todo momento él empezó a comer pequeñas cantidades de comida, muchos protectores gástricos, como tenía medicación, pues todo pensábamos que venía todo relacionado con lo que era su enfermedad. Nunca pensamos en ningún momento que él tenía nada. Además se le habían hecho muchísimas pruebas, pero claro, este dilatador telescópico no tenía nada para poderlo, al no haberle hecho nada con contraste, no salía, porque este dilatador no llevaba, que normalmente casi todos los gestos quirúrgicos llevan siempre un precinto para que se pueda ver al hacerle una radiografía normal. En este caso no lo llevaba. Entonces me dieron, yo tengo el dilatador telescópico, no lo tengo ahora mismo en casa porque lo tiene la abogada y la abogada no se encuentra ahora mismo en Algeciras. Entonces nos quedamos. Mi marido, cuando le vinieron el equipo médico a informarle que era un dilatador telescópico, mi marido, que estaba parapléjico en ese momento, casi se incorpora de la cama. Eso era salto lo que daba. O sea, era una cosa impresionante, diciendo que él había sido de lo más discreto, de lo más que él se había comportado como un buen paciente, nunca como médico, que él era una persona más, que eso no podía ocurrirle a nadie más y que llegaría hasta el final. Me obligaba a que fuera por un abogado. Entonces yo intenté de calmarlo diciéndole, los médicos se quedaron todos, me dieron todos los informes, porque todos los informes los tengo yo en casa y mi abogada lo tiene. Y entonces yo intenté de calmarlo por todo lo posible. Juan Carlos, vamos a esperar que te mejores y entonces ya hacemos lo que tú quieras. Él quería que llamara a la prensa, al abogado, a todos los medios de comunicación, porque decía que eso ya no lo aguantaba, que él había pasado una enfermedad, que le habían ocurrido ya bastantes cosas que no eran normales y ya esto, decía, esto me lleva a mí a la muerte. Paca, buenos días. Esto me lleva a mí a la muerte. Sí. Paca, buenos días. Hay que decir Sí, que Paca estuvo presente en la intervención donde le extrajeron ese dilatador telescópico a su marido
porque es enfermera, al igual que su marido era médico. Pero Paca, el motivo por el que fallece tu marido no es por ese cáncer que padecía, que aparentemente ya había superado, que estaba ya completamente restablecido, sino por esa negligencia o presunta negligencia del olvido de ese instrumental en el interior de su cuerpo que le genera una infección y que provoca que fallezca, ¿verdad? Exactamente. ¿Vosotros habéis denunciado al Servicio Andaluz de Salud? Sí. En diciembre se denunció y hace poco le contestaron a la abogada de que tenían que recoger todo el archivo médico que había en Virgen de Rocío. Cuando tú, presente en esa operación, y tu marido consciente en esa operación en la que se le extrae este dilatador telescópico, ¿veis cuál es la consecuencia de esos dolores que él padecía? ¿Cuál es el motivo de los dolores que él padecía? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en el quirófano? ¿Qué os dicen los médicos? Y sobre todo, ¿qué os dicen los médicos que intervinieron a tu marido la vez anterior y que se dejan ese instrumental olvidado? Con los médicos que le dejaron el instrumental, yo no he tenido más contacto porque yo no he tenido que volver a Virgen de Rocío. Esto fue en Cádiz, donde les trajeron a él el dilatador telescópico. Entonces, ellos inmediatamente dice, si él no ha sido operado de nada. Entonces fue cuando yo le comenté que había sido operado en Sevilla porque le habían hecho una gastrostomía radioscópica. Entonces, y la gastrostomía radioscópica, Juan Carlos presentó unos dolores impresionantes y entonces me comentaron allí, porque yo llamaba a los médicos y entonces me comentaron que eso era debido a la cantidad de gas que le habían metido para que el abdomen quedara hubiera bastante espacio para meterle esta sonda. Exactamente. Entonces, yo veía que aquello no era normal porque yo había visto a mi marido pasar dolores muy fuertes y eso no lo controlaba. Es que no controlaba ese dolor. Entonces, al quinto día, yo dije, esto en 24 horas el gas desaparece, o 48 como mucho, pero no 5 días. Entonces incorporé a mi marido de la cama y al incorporarlo de la cama, el abdomen empezó a hincharse, entonces se dieron cuenta que era una peritonitis. Inmediatamente fue para quirófano y le hicieron una laparoscopia. Y fue cuando se le olvidó esa pieza. Pero tú acabas de decir ahora, Paca, unos días, que tu marido dijo, esto me lleva a mí a la muerte. Es decir, él era perfectamente consciente de lo que iba a suceder, como así fue. Pero creo que se negaron a operarle. ¿Qué fue lo que pasó después de extraerle esa pieza? En Cádiz se reunieron todo el equipo de cirugía y de endoscopia y entonces vieron que había ya órganos afectados por ese acceso. Y entonces que no era viable hacerle la intervención. Entonces yo pedí una segunda opinión al Servicio Andaluz de Salud, que me contestaron a los 2 meses que ya había fallecido mi marido. Es decir, tú luchas hasta el final porque quieres una segunda opinión y que se le opere a toda costa, pero te lo niegan. Sí, sí. Francisca, toda la familia estáis... que no era viable. Francisca, buenos días, soy Luis Navarro. ¿Estáis toda la familia muy afectados por esto que le ha sucedido a tu marido en particular? Tus hijos están teniendo incluso que tomar tratamiento psicológico, ¿verdad? Sí. Oye, sí, porque entre otras cosas no entienden que cuando su padre logra superar una enfermedad tan terrible como el cáncer, resulta que por una, vuelvo a decir, entre comillas grandes, presunta negligencia médica, pues fallezca. Paca, escuchándote me queda claro que no has demandado al Servicio Andaluz de Salud por dinero, ni muchísimo menos, pero no. ¿Qué es lo que pides exactamente? Bueno, cuando decides ir contra ellos, ¿qué les pides? Las razones por las que vas contra el Servicio Andaluz de Salud las tengo claras, pero ¿qué les pides, Paca? Mi marido dijo que llegaríamos hasta el final, pero que esto no le volviera a ocurrir a nadie, y más después de haber superado una enfermedad tan difícil como la que él había pasado. Y que eso llegábamos hasta el final. Entonces yo no lo he hecho anteriormente porque no estaba preparada ni física ni psicológicamente. Entonces cuando me he visto con un poco de más capacidad ha sido cuando me he lanzado. ¿En qué momento está la denuncia que habéis interpuesto contra el Servicio Andaluz de Salud? La denuncia se puso en diciembre de 2011. ¿Y ahora mismo estáis a la espera de juicio? Sí, porque ha contestado el SA diciendo que tenía que recoger los informes médicos del Virgen de Rocío
de Juan Carlos. Claro. Pues Paca, vamos a estar muy pendientes de este caso y muy pendientes de ver cómo se soluciona y cómo, esperemos, se depuren las responsabilidades y que quienes hayan cometido esta presunta negligencia médica, si verdaderamente lo han cometido, bueno, pues respondan por sus actos y, sobre todo, como tú decías, para que esto no vuelva a repetirse. Gracias, Paca. Gracias, Débora. Buenos días. Un momento. Dime, Paca, claro que sí. Mira, quería decirte que mi marido presentó hasta un cuadro psicótico de los dolores tan fortísimos que tenía, estando en Cádiz, al quedarse parapléjico. Él, claro, ya no tenía la movilidad que tenía, claro, que no tenía ninguna movilidad. Entonces, cuando él estaba en casa, como él todavía no había tenido la desgracia de quedarse parapléjico, él ahí buscaba las posturas de la molestia que tenía, de ese dolor tan intenso. Al quedarse parapléjico, está en la UCI, hacerle una osteosíntesis de espalda. Entonces fue, claro, de estar encamado tanto tiempo, los dolores ya fueron muy fortísimos. Entonces se le daban unos analgésicos bastante fuertes y ya pensamos que tenía un cuadro psicótico, porque él decía, por favor, quitarme el pincho que tengo aquí dentro. Entonces, claro, nosotros nos quedábamos todos como diciendo, ¿qué pincho? Y él me cogía la mano y me lo señalaba. Y yo le decía, Juanca, no tienes nada. Se lo decía a mi hijo, se lo decía a mis familiares. Y él decía que no, que él tenía ahí un pincho. Pero claro, ya empezamos a pensar que era un cuadro psicótico que estaba presentando, de estar en la UCI, de estar encamado, de haberse quedado parapléjico, hasta que descubrimos que tenía razón mi marido, por desgracia. Pues Francisca, vamos a ver si se depuran responsabilidades, aunque lamentablemente la vida de tu marido no os la va a devolver nadie. Gracias por estar esta mañana con nosotros en el programa de verano.